Entonces, yo quiero estar el día viernes, para partir de lleno en biología del miembro torácico pelvis, ¿ya? Entonces quiero quemar esta materia. Quiero que la quememos hoy día, quiero que quede súper claro, quiero que no hayan dudas, porque el día viernes yo avanzo como camión, ¿ya? Así como caballito de carrera, aquí con la anteojera, para adelante, no vuelvo atrás, ¿ya? No vuelvo atrás ni en osteología, ni en esta materia. Por favor, para que usted lo considere. Recuerde que lo que yo digo, lo cumplo. Si yo digo, yo pregunto esto, yo lo pregunto, ¿ya? Hay cosas que se me olvidan, pero no todas. Bien. Funciones de los músculos. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, que los músculos tienen las funciones más reconocidas como las funciones motrices, ¿cierto? Funciones de movilidad, de biomecánica, si usted quiere, ¿cierto? Los músculos obviamente están anclados a los huesos y por lo tanto facilitan la movilidad del organismo y del cuerpo. Pero para poder saber cuáles son realmente las funciones de los músculos, primero tenemos que tener claro qué tipo de músculos tenemos, ¿sí? Lo mismo que hablábamos de los huesos. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía los huesos sirven para sujetar el cuerpo? Y al final terminamos sabiendo que los huesos también tenían funciones de generar células a través de la médula ósea, ¿cierto? Bien. Resulta que nosotros tenemos al menos 3 tipos de músculos. 3 tipos de músculos. El primero y el que todo el mundo conoce son los músculos esqueléticos, que también se les denomina músculos voluntarios. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de manera voluntaria, autónoma, de decir, quiero mover mi brazo, y moví mi brazo. Quiero mover la pierna, moví la pierna. A piacere, ¿cierto? Como yo quiero, ¿verdad? Pero hay músculos que yo no logro controlar, en teoría, que no logro controlar, como la musculatura lisa de los intestinos o el tejido cardiovascular, ¿cierto? Que son músculos, ¿ya? Por ejemplo, yo en estricto rigor yo no podría decir quiero que mi corazón se detenga ahora. No, no funciona, ¿ya? Tampoco podría decir quiero que mi intestino deje de moverse ahora. ¿Ya? ¿Alguien sabe dónde más podríamos tener otro tipo de músculo? No, porque esos son músculos esqueléticos. ¿Algún músculo autónomo que yo no pueda controlar? El diafragma. ¿Ya? Yo en teoría igual lo puedo controlar un poquitito. ¿Sí? ¿Qué más? Vaso sanguíneo. ¿Qué más? La pupila, los músculos ciliares del ojo. ¿Qué más? Las células mioepiteliales. ¿Saben qué son las células mioepiteliales? Son células que envuelven a las glándulas mamarias, ¿sí? Y son autónomas, ¿ya? Eyectan la leche, súper importante. Bien, esto que está aquí, póngale una estrellita, un corazoncito y guárdalo en su corazoncito, porque esto sí lo pregunto. Todo, ¿ya? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, lo vamos a mencionar un poquitito. Vamos a hacer un zoom. Sepa Dios dónde se puede. Ya. Primero, localización del músculo estriado, ¿cierto? Del músculo esquelético. Forma parte de los músculos de los miembros torácicos, pélvicos, sirven para la movilidad, también se encuentran en la pared torácica, pared abdominal, etc. ¿Cuál es la apariencia de las células? Son grandes, largas, ramificadas, cilíndricas, ¿cierto? Con bandas transversas, como las ven ahí, y los núcleos que aparecen ahí, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de actividad que tiene? Contracción voluntaria, ¿ya? Voluntaria. ¿Cuál es la estimulación? Voluntaria, normalmente relacionado con el sistema nervioso somático, que es aquel sistema nervioso que es capaz de mover a manera voluntaria cualquier estructura, músculo, hueso, etc. ¿Ya? Siguiente, los músculos del corazón. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio. Son fibras cortas, ¿cierto?, que se ramifican, se anastomosan, con estrías transversales. No son absolutamente paralelas como en el caso del músculo esquelético,
¿cierto? Y tienen complejas uniones como las contracciones, etc. ¿Cuál es el tipo de actividad que tiene? Contracción rítmica y constante. Y la palabra rítmica es lo más importante, ¿ya? Rítmica. Ustedes después van a saber en fisiología que cuando hay alguna alteración del ritmo de las contracciones cardiovasculares es una patología que ustedes conocen como arritmia, ¿ya? Entonces, si el corazón funciona así, esa es la mejor imitación de corazón que tengo. Eso es lo normal. Anormal sería eso es una arritmia. Y puedo hacer una taquiarritmia, puede ser, o puede ser una bradiarritmia, que es más peligrosa. ¿Ya? O puede ser un bloqueo de primer grado. Bloqueo de primer grado. ¿Ya? Bloqueo de segundo grado. O puedo tener una extrasístole. ¿Me explico? Entonces, esto es medicina. Lo que estamos viendo ahora es medicina. Todo esto. Y para eso usted tiene que saber cómo funciona cada una de estas fibras. ¿Ya? Y por último, la musculatura lisa o no estriada, ¿ya? Que está revitiendo las paredes de las vísceras principalmente, entre otras, pero principalmente las paredes de las vísceras, los folículos pilosos, el ojo, etc. Son fibras fusiformes, tienen esa forma, así, como un huso fusiforme, así, y además tienen una contracción débil y lenta. Débil y lenta. Y además está comandado por el sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, pero autónomo, ¿ya? Y esas son las grandes diferencias entre estos tres grupos musculares. Perfecto. ¿Esto ahora cómo va a subir? Ahí está. Ok. Ahora, ¿cómo están envueltas estas fibras musculares? Entonces aquí los que les gusta comer, ¿a quién no come carne aquí? ¿Uno? ¿Quién más no come carne? Usted es la única excepción. Ya. Cuando usted está preparando un trocito de carne y usted le dice a la mamá, ay mamá, pero sácale ese nervio. O sácale la telita de la carne, ¿sí o no? Bueno, esa tela que usted ve en el grupo muscular, ¿cierto? En el vientre muscular, corresponde a estas capas que están acá, que va a depender qué rodea para tener un nombre distinto. Si rodea un gran grupo muscular tiene un nombre, si rodea un pequeño grupo muscular tiene otro, si rodea el paquete muscular completo, el grupo muscular completo tiene otro nombre, ¿ya? En términos generales, a esto se les denomina fascia. Lo que cubre por completo los músculos se les denomina fascia muscular, ¿ya? Y la fascia muscular tiene importancia médica, ¿ya? Tiene importancia médica. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas patologías, o en realidad, sí, algunas patologías que están relacionadas con este tipo de capas, ¿ya? Algunas varias. Sobre todo en equinos, más que en perros y gatos. Hace mucho rato que yo no veo una fascitis o un síndrome compartimental en un perro, pero en los caballos es muy frecuente debido a la actividad deportiva que ejercen, ¿ya? Es súper importante. Entonces, el epinicio rodea a los músculos completamente, un grupo de músculos grande. El perinicio separa fascículos de este músculo que yo les hablaba. Si yo tengo un grupo de músculos con varios fascículos musculares, eso se llama perinicio. Y el endomicio, que cubre las fibras musculares que comprenden a los fascículos. Con esto les va a quedar más claro. Entonces, todo lo que rodea por fuera, nosotros le denominamos perinicio, ¿ya? Perdón, epinicio, por fuera. Luego, cada fascículo, que son estos que están aquí grandotes, ¿cierto? Están rodeados por un perinicio.
y luego una fibra muscular, como esa que está ahí, ¿cierto? Está rodeada por un endomisio, ¿sí? Aquí yo se lo dejé bien descrito, clarito, para que usted lo estudie, ¿ya? Eso tiene que quedar absolutamente claro, guárdalo en su corazón, porque el tío Adrián lo pregunta. Entonces, aquí queda mucho más claro aún, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí cómo se levanta un epinicio, luego aquí un perinicio y luego rodeando una fibra muscular, un endomisio, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos adentro? El sarcolemma, que es como el líquido entre medio de las fibras musculares, ¿ya? Súper importante, ustedes lo van a ver en fisiología después porque tiene muchísima cantidad de electrolitos, de sustancias que ayudan a la contracción, calcio, glucosa, etc., ¿ya? Aquí tienen un corte histológico, ustedes están pasando histología ya, ¿no? Aquí está entonces un corte histológico y cada una de estas cositas que usted ve aquí son fibras musculares, ¿ya? Cada uno de esos cositos chiquititos, por lo tanto, están rodeados por un endomisio, ¿ya? Acá ustedes tienen un fascículo completo que está rodeado por un perinicio. Ahora, dependiendo de la forma de las fibras, tenemos diferentes tipos de músculo, ¿ya? Tenemos los fusiformes, con fibras paralelas, convergentes, unipinadas, bipinadas, multipinados, circulares. Vamos a partir por esta última. Los circulares son súper comunes, ¿ya? Por ejemplo, el orbicular ocular del ojo. Es un músculo que rodea todo el párpado aquí. ¿Cuántas son? Se llama músculo orbicular ocular. Pero también tenemos un músculo orbicular oral, alrededor de los labios, ¿ya? Es un músculo que permite la abertura y movilidad de la boca. Luego tenemos el típico dibujito de músculo que uno conoce, ¿cierto? Como un tendón proximal y un tendón distal, por ejemplo, el típico músculo fusiforme, ¿ya? Fusiforme, como por ejemplo el bíceps. Músculo paralelo, como por ejemplo el recto abdominal, ¿cierto? El unipinado, como por ejemplo el interóseo, que tiene solamente un tendón y de ese tendón se proyectan fibras musculares. Tenemos el bipinado, donde tenemos un tendón central, donde se proyectan fibras musculares hacia los lados, como el recto femoral. Y por último, el multipinado, como el deltoide, que tiene un tronco central, un tendón central, con muchas ramificaciones tendíneas, y cada una de esas ramificaciones tendíneas con fibras musculares a los laterales, ¿ya? Multipinado. Y por último, el ocular, que ya lo dije. Aquí tenemos el flat iron, que caigan de carga. Ahí lo dejo. ¿Ya? Estas definiciones son súper importantes. Primero, ¿cómo se une un músculo a un hueso? ¿Ya? Primero, se une a través de tendones. Un músculo se une a un hueso típicamente a través de tendones, excepto algunos músculos que tienen uniones no tendinosas, como por ejemplo el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, que se unen a la fosa supra e infraespinosa sin un tendón aparente, ¿cierto? Estamos hablando de la escápula para los que todavía están colgados, ¿ya? Luego, la aponeurosis son envolturas de tejido laxo que rodean tanto al músculo como a los tendones, ¿ya? Y por último, las fascias, que nosotros ya las comentamos en unas diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahí esa zona, ¿verdad? Esa zona de ahí, de la patita del perro, y yo hago un corte, así, yo voy a ver aquí abajo, no sé, el húmero, por ejemplo, y acá voy a ver todos los músculos asociados a ese hueso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya, por ejemplo, radio ulna. Ya, radio ulna, y acá tengo todos los fascículos musculares que se asocian alrededor de ese hueso. ¿Sí? Ahora, estos fascículos musculares tienen un tendón hacia el proximal que se ancla a alguna otra estructura ósea, ¿cierto? Pero a su vez
estos fascículos se pegan a este hueso a través de las aponeurosis. ¿Sí? Se pegan aquí al ladito del hueso y al mismo tiempo un tendón que lo ancla arriba. ¿Por qué es importante? Porque el tendón es el que soporta la movilidad, la biomecánica del hueso y el músculo. Por ejemplo, si yo tengo aquí el tendón calcáneo, por ejemplo en la patita, el tendón calcáneo que se conecta con el músculo gastrocnemio, es el que soporta la tensión del músculo, ¿cierto? Pero el gastrocnemio está pegadito a la tibia por detrás a través de aponeurosis, porque no puede andar suelto por la vida. ¿Se entiende, cierto? Eso. Entonces ahí tengo las inserciones musculares. La inserción tendinosa es la que acabamos de hablar. Y tengo una inserción que típicamente se denomina como inserción carnosa, que por ejemplo corresponde a una proyección de la aponeurosis y que se ancla al periósteo del hueso, en el caso del músculo supraespinoso, en el caso del músculo infraespinoso, en el caso del músculo subescapular, por ejemplo. ¿Sí? Esos músculos no tienen inserciones tendinosas, porque no tienen una función biomecánica per se, sino que aportan de manera secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo describir un músculo? Que una cosa es la clasificación de acuerdo a la posición de sus fibras, y otra cosa es que yo pueda describir un músculo. Entonces yo puedo describir un músculo de acuerdo a su forma, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la posición que ocupa, de acuerdo a su origen e inserción, que es el que les corta cabeza a ustedes en esta batería, a la dirección y a la función. Y vamos a ir viendo cada uno. De acuerdo a su forma, hay músculos que tienen una forma geométrica bien particular. Por ejemplo, el trapecio, el escaleno, el cuadrado. Y el músculo se llama así. El músculo se llama trapecio, porque tiene una forma trapezoidal. ¿Sí? El músculo se llama cuadrado porque tiene una forma rectangular. ¿Ya? Hay otros músculos que tienen nombre de acuerdo a su posición. Por ejemplo, si está en la tibia, se llaman músculos tibiales. Si está cerca del hueso del fémur, se llama femoral. Si está cerca de la zona de las vértebras lumbares, se llama lumbar o sublumbar. ¿Ya? De acuerdo a su estructura, ¿cuántos vientres tiene ese músculo, Natacha? Entonces, si tiene 3 vientres, por ejemplo, se llama tríceps. Si tiene 2 vientres, se llama bíceps. ¿Sí? ¿Ya? En algunos se llama digástrico. 2 vientres, como el músculo que abre la boca, se llama digástrico. En algunos le llaman gemelo, cuando el nombre real es gastrocnemio, ¿cierto? Y se llama gemelo o tríceps sural porque incluye el sóleo. Está aquí atrás, ¿ya? También podemos llamarlos o clasificarlos de acuerdo a su origen y su inserción. Por ejemplo, el músculo brachiocefálico. Si yo les digo brachiocefálico, ¿de dónde hasta dónde va? ¿Del brazo hasta dónde? ¿Cómo se llama esto? Cabeza. Brachiocefálico, del brazo a la cabeza. Corta. ¿Ya? Yo digo esternotiroideo. ¿Del esternón hasta dónde? Hasta el cartílago tiroide. Esternón a tiroide. ¿Ya? También puedo llamarlos de acuerdo a su dirección. Oblicuo. Por ejemplo, los que tengo marcados yo acá. ¿Ya? Los oblicuos externos, los rectos abdominales, los transversos, ¿ya? Tienen la dirección. Y por último, de acuerdo a su función. Típico del antebrazo de los perros, sobre todo. Y nosotros también. Los flexores, los extensores, ¿cierto? Los pronadores. O sea, dependiendo hacia dónde va, ¿ya? Su función. Ahí hay otro ejemplo de fascia. Esto es un ejemplo real. Ahí está la fascia, cómo la están levantando. ¿Sí? Es un cadáver, una muestra cadavérica. Y es tan importante, pero tan importante, que incluso, no sé si se alcanza a ver bien ahí les dejo yo la... A ver, muy pequeño. Ahí les dejo yo la referencia aquí abajo para que lo busquen, pero hay un estudio muy bonito, porque este es el miembro posterior de un puma. Entonces, había un grupo de estudiantes que se quería preguntar por qué, a diferencia de otros felinos de ese tamaño,
en Latinoamérica, el puma tenía tanta capacidad para saltar de manera vertical, más que horizontal. La mayoría de los felinos son súper buenos saltando de manera horizontal o escalando, pero salto libre desde un punto cero arriba no sabían por qué, hasta que hicieron un estudio anatómico del miembro posterior de un puma y se dieron cuenta que esta banda blanca que está aquí, tendinosa, ¿sí?, que es una fascia, se llama fascia lata, ¿ya? Fascia lata. Y la fascia lata está conectada a un músculo que se llama músculo tensor de la fascia lata. Y en el puma, ese músculo y esa fascia están extremadamente desarrolladas. Por lo tanto, cuando el animal flecta la rodilla, porque aquí está la rodilla, flecta la rodilla, esto se tensa mucho, acumula energía potencial, ¿cierto? Se flecta, acumula energía potencial, y cuando libera esa energía, el animal despega. Muy grande, ¿ya? Es muy clásico de los pumas. A ese nivel tiene importancia el tema de los músculos, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto? Esta es una cápsula sinovial. Entonces ahí tenemos líquido sinovial, aquí tenemos un hueso, otro hueso, aquí tenemos cartílago articular, ¿verdad? Tenemos una bursa sinovial, que es una acumulación de líquido sinovial entre medio. Esta bursa sinovial nos ayuda muchísimo para que este tendón que está aquí, que viene de este músculo, no sufra con el roce excesivo contra el hueso. ¿Sí? Este es otro anexo articular súper importante. Entonces, así como tengo un músculo flexor, tengo un músculo extensor, ¿cierto? Cuando este músculo se contrae, esta parte de la pierna se flexa hacia atrás, como dice la flecha. Cuando eso ocurre, cuando se está contrayendo este músculo, este tendón se está alargando, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está tomando contacto súper estrecho contra el hueso. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Y por lo tanto ese contacto tiene que ser reducido. Esa fricción tiene que ser reducida con esta bursa. Miren ahí, tenemos otra estructura que se llama vaina sinovial, y esta envuelve al tendón, lo envuelve por completo, ¿ya? Y lo mantiene en una sola posición llena de líquido sinovial. ¿Para qué? Para que cuando este tendón mueva de atrás, desde proximal a distal, primero no se salga del lugar, y en segundo lugar no tenga fricción y que no se desgaste ni se inflame. Tienen que recordar que estos tejidos son súper delicados, tienen muchísima cantidad de receptores del dolor, por eso cuando se rompe un tendón duele tanto, y además tiene funciones importantísimas en la estabilización biomecánica del cuerpo del animal, ¿ya? Acá vemos un esquema en un corte transversal donde hay un hueso largo con su médula y por el centro un tendón. Entonces acá tenemos un cortecito transversal, ¿cierto? Y tenemos un tendón que va por el medio, y usted puede ver por acá cómo va esta vaina completo. Esta vaina que está aquí es lo que envuelve al tendón. Fíjense que tiene contacto estrecho con el tendón y después da una vueltecita y genera como una especie de bolsita, ¿cierto? Una bolsita. Y eso que está ahí adentro tiene el mismo componente de líquido que tiene una articulación sinovial, o sea, líquido sinovial, ¿ya? Este es un dedo de una persona, pero el ejemplo es clarísimo, ¿cierto? La misma figurita, y aquí tenemos un retináculo, ya así se llama, retináculo, que protege al tendón. Acá tenemos un tendón superficial, un tendón profundo, y mire lo que aparece aquí. Esto que está acá son vasos sanguíneos que están irrigando ese tendón. Para los que se lo preguntaban, los tendones están completamente irrigados. Tiene irrigación sanguínea, ¿ya? No es solo el músculo, también el tendón. Vamos a un ejemplo más de nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos el cuádriceps, porque aquí tengo una tibia abajo y acá tenemos los cóndilos femorales, ¿cierto? Este cuádriceps se une al hueso
específicamente a la tuberosidad tibial a través de este tendón que se llama cuádriceps, tendón del cuádriceps, ¿ya? Cuando va del músculo a la patela se llama tendón patelar, y cuando va de la patela a la tuberosidad tibial se llama ligamento patelar, porque los ligamentos unían hueso con hueso, ¿sí? Pero en su comprensión total, como una especie de acuerdo anatómico, la estructura completa hasta la tuberosidad tibial se le denomina tendón femoral, ¿ya? Tendón femoral, que voy haciendo como el que pasa por aquí hasta aquí, ¿sí? Otro ejemplo es este que está aquí. Esto que está aquí corresponde al tendón calcáneo común. Se llama así porque se inserta en el hueso calcáneo del tarso, ¿verdad? En la protuberancia del calcáneo. ¿Y qué es? En definitiva es el tendón que da origen, hacia proximal, a los vientres del gastrocnemio, al sóleo y otros más, como por ejemplo el bíceps femoral, etc. Entonces son varios músculos que dan origen a un solo tendón. A un solo tendón. Ahí está la inervación y la irrigación. Por ejemplo, los vasos sanguíneos que irrigan a un tendón o a un músculo normalmente vienen de un vaso mucho más grande. Por ejemplo, los músculos de la pata trasera, del miembro pélvico de un perro, normalmente están irrigados por vasos sanguíneos que emergen desde las ilíacas, las arterias ilíacas, que después dan origen a la arteria femoral, y la arteria femoral se vuelve a ramificar y da más y más y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas hasta llegar a la fibra muscular, ¿ya? Mientras que la inervación está dada por una estructura bien importante que ustedes van a conocer en profundidad en fisiología, pero desde ya tienen que conocerla, que se llama placa motora. La placa motora es la unión entre un nervio y una fibra muscular. Cuando se une un nervio o una neurona con una fibra muscular, esa unión en ese puntito donde se unen se denomina placa motora, ¿ya? Y la placa motora para los músculos esqueléticos es voluntaria, es somática, ¿ya? Es decir, yo puedo moverla a voluntad propia. Y está comandada por un neurotransmisor que se llama acetilcolina, ¿ya? Así se llama, acetilcolina. Entonces cuando llega la acetilcolina por el nervio o por la neurona hasta el músculo, esa acetilcolina hace que ese músculo se contraiga. Y así se mueven los músculos. Obviamente este es un proceso mucho más profundo, tiene que ver con los sarcómeros, con los sarcolemas, con el calcio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan por ahora, a través de eso. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Y terminemos. Profesor, una pregunta con el tema del tendón femoral. Los ayudantes atrás, silencio, por favor. Ahora sí. Me surgió otra con el tema del tendón femoral, como está dividido en dos. No te escucho nada. del tendón femoral. ¿Ya? Como lo dividimos en dos, pero al final como un conjunto completo, es más que nada por el hecho de que como está sujeto también en la patela, se puede como sufrir una fractura, pero así romperse ya sea en dos partes. No, son divisiones solamente anatómicas, ¿ya? Básicamente para el estudio, porque histológicamente lo que une la patela con los huesos son distintos a lo que une el músculo con el hueso. De hecho, ustedes van a ver más adelante, la patela tiene también tendones colaterales laterales, ¿cierto? Tiene otro tipo de ligamentos que ayudan,
mientras que el tendón femoral son fibras musculares que cambian de origen tisular y que pasan por encima de la patela y que se anclan en la turosidea. Entonces, de manera más didáctica, se prefirió separar entre tendón y ligamento, pero que para el estudio vale decir que es un tendón femoral. ¿Es más peligroso que se rompa un tendón o que se rompa un ligamento? Depende de dónde. De partida, un ligamento es más difícil de reparar. Los tendones son más fáciles de reparar porque son más gruesos, ¿ya? Pero un ligamento que se rompa, uno solo, puede desestabilizar completamente una articulación. Por ejemplo, si yo me rompo el tendón del gastrocnemio, del gemelo, voy a estar, no sé, 2 meses con yeso, con una sutura, pero se solucionó. En cambio, yo me rompo así, un ligamentito chiquitito cruzado, significa cirugía, la rodilla nunca más va a quedar buena, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces depende mucho de dónde. ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en osteología? Yo dije, yo voy a preguntar términos direccionales, voy a preguntar. Yo voy a preguntar esto. Estúdielo. No deje la materia para último minuto, ya se dio cuenta que si están a última hora estudiando para el solemne no les va a resultar. Y esto yo lo voy a preguntar en la gincana y lo voy a preguntar en el teórico, del segundo solemne. ¿Ya? Gincana y teórico. ¿Les parece? ¿Alguna otra duda? ¿La inserción del músculo braquial es arnosa o tendinosa? Del músculo braquial. Del músculo braquial, no del bíceps. Sí, ¿Del sí, braquial o del bíceps braquial? ¿Del bíceps? Del bíceps braquial Sí, es ósea, tendinosa. tendinosa. Que hay un músculo braquial, un bíceps braquial, un coracobraquial. Todos son flexores. Pero todos son El tendinosos. coracobraquial ayuda a flexionar oblicuamente. Todos son tendinosos. Sí. ¿Más preguntas? Entonces en esta materia vamos a ver órganos también. ¿Cómo? Todos los órganos, como los músculos también son órganos. ¿También los vamos a ver? ¿Sería eso? No. Solo biología. Solo músculo. Músculo, 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 músculo. Necesito el 100% de su concentración. Porque pasamos esa materia, semana siguiente vemos las muestras anatómicas acá y se fue, y se acabó, y no hay más. ¿Ya? Ya, el viernes entonces partimos con miembro torácico. Y necesito concentración. Necesito silencio, necesito que me ayuden a concentrarme porque no es fácil la materia, ¿ya? Entre miología y neuro va a ser difícil, ¿ya? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Okay. Nómbreme un tipo de músculo unipinado. Usted, Francisco. Alonso, fusiforme. ¿Ah? No, ligia. Orbicular. Redondos. Músculos redondos, circulares. Del ojo. Orbicular ocular. Muy bien. Usted. ¿Cómo se llama la capa que envuelve la fibra muscular? Endomisio, muy bien. ¿Cómo se llama la que envuelve el fascículo? Usted, Natacha. Perimisio. ¿Cómo se llama el que envuelve el grupo muscular? Usted. No. Epimisio. ¿Ya? Recuerden, más grande, epi, peri, endomisio. ¿Ya? ¿Cómo se llama todo eso? Fascias musculares. ¿Ya? Fascias. ¿Sí? Ya, perfecto. Además, les voy a mandar un paper. Pónganme atención. Ayudantes también pónganme atención un poquitito. A los chicos les voy a mandar un paper. A ustedes. Ese paper
no va a ser evaluado en ningún test. No va a ser evaluado en ninguna gimcana. Pero va a haber una o dos preguntas de ese paper en el solemne. 2. Entonces tiene por lo menos 2 meses para leerlo. No lo deje para el final. Si está en inglés, lo traduce. Si está en español, mucho más fácil leerlo. ¿Ya? Lo leen, lo entienden, lo desglosan, lo resumen, lo hacen tabla, lo hacen un esquema, un diagrama de flujo, como quieran, pero se lo aprenden completo. Tanto es así que yo puedo preguntar hasta incluso al autor del paper o el año de publicación. ¿Ya? Puede ser una pregunta. De acuerdo al paper que se envió por vía electrónica, el año de publicación corresponde a 2006, 2008, 2020, 2007. ¿Ya? Ahí va a tener que usted revisar cuál es el que corresponde. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos a revisarla? Sí, vamos a revisarla. El plano anatómico que es capaz de dividir al cuerpo del animal longitudinalmente en 2 partes idénticas corresponde a... En una falange, la porción cercana al eje axial corresponde a la cara... No era tan fácil esa, no sé por qué se confunden tanto. La zona anatómica determinada como fosa isquio-rectal corresponde a la región topográfica de... perineal. Ya. El carpo se encuentra... distal al codo, obviamente. Era la única posible, distal al codo. La tuberosidad deltoidea del húmero es posible encontrarla en... Muy bien. Diáfisis en su aspecto lateral. En relación con la escápula, ¿es correcto que? La fosa supraespinosa se encuentra en el ano dorsal. ¿Qué opina el resto? ¿Quién puso la cavidad glenoidea y articula con el cóndilo humeral? El cóndilo humeral está súper lejos, articula con el radio ulna. La correcta era la D, la fosa supraespinosa articula con el cráneo, está a nivel cráneo dorsal. ¿Y por qué cráneo dorsal? ¿Por qué cráneo dorsal? ¿Ah? ¿Por qué? Usted, para responder esta pregunta, tenía que acordarse de la dirección absoluta y relativa de los huesos. ¿Se acuerda? La absoluta y la relativa. La posición relativa de la escápula es oblicua. ¿Ya? Una característica de la cara serrata es... se encuentra dorso caudal en el aspecto medial, no lateral. La cara serrata está por medial. ¿Ya? Pero dorso caudal. Perdón, dorso craneal, esa. Ya. La unión de la escápula o cintura escapular con el tórax del animal corresponde a sin sarcosis. Ahí ve, esa. Respecto al radio, ¿es posible asegurar lo siguiente? ¿El proceso estiloideo se encuentra hacia lateral? No. ¿Presenta una cóclea? ¿Comienza su recorrido por caudal? No, porque el radio comienza su recorrido por craneal. ¿No articula con ningún hueso? La respuesta correcta era la B. Presenta una cóclea. Con relación al ulna, ¿es correcto decir que el proceso anconio no es parte del olecranon? ¿Es correcto decir que el proceso anconio no es parte del olecranon? ¿Los procesos coronoideos se encuentran en la epífisis distal?
La incisura troclear articula con la epífisis distal del húmero. Sí. La incisura troclear con la epífisis distal del húmero, ¿cierto? La incisura radial se encuentra en el aspecto caudal. No. Ya, por lo tanto, ¿cuál es la correcta? Sí. Perfecto. Ve que había que pensarla, ¿eh? Había que pensarla. No, de los otros no lo hablas. ¿Qué es lo que era esto? Tubérculo supraglenoideo. Esto, protuberancia occipital externa. Y esto, fosa macetérica. ¿Cuál de los siguientes forámenes se encuentra en la porción lateral del hueso occipital? Porción lateral del hueso occipital. Canal para el nervio pogloso. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes forámenes no pertenece al hueso frontal? Ya, y aquí hay una discusión, ¿cierto? Porque a mí me da la impresión de que es posible que ninguna alternativa sea correcta debido a que algunos de estos aparecen en el etmoides. ¿Ya? Entonces, la pregunta que hayan contestado probablemente yo después se las corrijo como buena. ¿Les parece? Ya. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la vértebra anticlinal? Letra A. ¿Cuál había puesto usted? ¿Cuál de las siguientes estructuras es posible encontrar en la epífisis distal del fémur? Distal del fémur. Sesamoideo, gastrocnemios. ¿Cuál de las siguientes estructuras participa en la articulación sacroiliaca? Porque la cara sacropelviana no articula con nada. La que articula es la cara articular auricular. ¿Se dan cuenta que tenían que saber, no solo memorizar cosas? Esto que está aquí, yo se los dije en la primera clase que nos juntamos, les puse un caso clínico, ¿se acuerdan? Paciente canino sufre trauma por atropello con resultado de luxación coxofemoral. ¿Cuál de las siguientes estructuras se ven involucradas? Además tenían que saber articulación. Era 1 y 2. Letra A. ¿Cuál de los siguientes sesamoideos es posible encontrar en la región de la rodilla? Todos. Porque la patela también es un sesamoideo. Y se acuerdan que la fosa poplitea de la tibia tiene un sesamoideo que se llama popliteo. Esa no estaba fácil, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Exactamente, una cóclea y una fosa. Dos fosas. En relación a la columna vertebral es correcto que Ahí yo me enredé sola. ya, ¿los procesos transversos son más prominentes en el segmento torácico? No, son prominentes en el segmento lumbar. ¿Los procesos accesorios solo se encuentran en el segmento lumbar? No. ¿Los procesos mamilares solo es posible encontrar en el segmento torácico? Ninguna de la anterior. ¿Dónde era posible obtener el líquido cerebroespinal? L7S1. Yo dije lumbosacra y la cisterna magna son los dos lugares donde se puede obtener líquido cerebroespinal. Ya, aquí también hay una confusión, ¿cierto? Vamos a revisar. No tengo la clase. Ya, pero ahí la vamos a revisar con calma. Son sinónimos de articulaciones trocleares. Tróclea, bisagra. Bisagra y monoaxial. El ligamento nucal corresponde a un ligamento amarillo. Muy bien, amarillo. Lo dije también. Ya. La de arriba no está la alternativa a la 1, Sí, por eso te dije yo que esta la tengo que revisar también, ¿ya? Pero la voy a revisar con calma, porque no la he visto. El foramen tanto y se comunica internamente en el cráneo a través del foramen tanto.
Muy bien, letra B. El foramen atraviesa el hueso tanto, dando origen al canal tanto. Maxilar, maxilar, maxilar. Obvio. Esa yo dije, no. El foramen maxilar atraviesa el hueso maxilar, dando origen al canal maxilar. Es que esa manipulación como de... Mental. Claro, a ver, ya me pasó con eso. Atroz. Más manipulando. El foramen tanto atraviesa el cráneo, dando origen al canal óptico y luego al... Óptico surcoquiasmático. Muy bien. Óptico surcoquiasmático. La presenta una cresta galli. El proceso angular se encuentra solo en... Carnívoros. Ese es un regalo. Se nos regala. Un aplauso para usted. Un regalo de 3. Ya. Ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos.